Muy buenas tardes para todos, Dios nos los bendiga. Estoy aquí en este momento, mientras que me sirven el almuerzo, haciendo esta pequeña transmisión. Lo que pasa es que viene a mi mente ahorita algo y es importante que cuando algo viene a nuestra mente, mientras que uno pueda tener la libertad de hacerlo, es bueno hacerlo y uno entiende que es Dios que tiene su tiempo para hacer las cosas. Eh, de pronto se requeriría un estudio muy amplio o de pronto no, para aclarar algo que deseo aclarar. Hace unos días hablé en algún lugar, o bueno, en realidad no fue que yo fui a hablar con esa persona, es que arrimé al parque de un pueblo y en cuestiones de trabajo y me encontré con alguien o escuché a alguien que estaba hablando de la palabra de Dios, hablando de la Biblia. Y me sorprendió bastante, me impactó y es más, me incomodó, me molestó cuando esta persona comenzó a hablar, o en medio de lo que estaba hablando dijo que el Espíritu Santo era un ángel. Y bueno, pues a mí eso me impactó, como le digo anteriormente, hasta me molestó porque son cosas muy delicadas, eh, en el sentido que, basado en la palabra de Dios, el conocimiento que yo tengo, el Espíritu Santo es Dios, y alguien que está enseñando la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios, y que diga que el Espíritu Santo es un ángel, pues me voy a tener que inquietar, me va a tener que impresionar y a la vez incomodar, eh, porque está hablando, podríamos decir que una blasfemia, porque después de que él siguió hablando, comenzó a hablar cosas del Espíritu Santo, dándole un nivel que la palabra de Dios no se lo da, un nivel muy bajo, por así decirlo. No es que los ángeles tengan un bajo nivel, no, son creación de Dios, pero respecto a la soberanía, la gloria y el nivel de gloria de Dios o del Espíritu Santo, los ángeles, pues no se pueden igualar o comparar con Dios, y más decir que el Espíritu Santo es un ángel. Y hay que tener cuidado con lo que escuchamos en las redes sociales, hay que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos a las personas así personalmente, porque hay informaciones muy erróneas, hay unos conceptos, unos criterios de la gente muy personales o muy espirituales, pero no correctos, no con el espíritu correcto, no con el espíritu de Dios, sino con otros espíritus de confusión, otros espíritus inmundos, otros espíritus del diablo. Sabemos que, y las personas que no saben, sabemos que la lucha no la tenemos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes, dice Efesios capítulo 6. Entonces, a veces uno mira hablar a una persona y el apóstol Pablo enseñó que teníamos que discernir los espíritus, teníamos que probar también los espíritus, ¿sí? Porque hay personas que hablan, pero influenciados por un espíritu maligno, y es bueno tener el Espíritu Santo en nuestra vida, o lo que nosotros también llamamos o decimos o enseñamos,
conocer, leer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios en nuestra mente, tener la palabra de Dios en nuestro corazón, ponerla por obra. Y de esa manera vamos a tener una buena relación con el Espíritu Santo, que es Dios. Bueno, hay muchos textos bíblicos donde la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios, y no entiendo por qué esta persona te está hablando de eso. Lo más tenaz o lo que más me llamó la atención es que cuando yo le refuto con mucha decencia, con mucha prudencia, cuando él estaba ahí compartiendo, entonces yo levanté mi mano y le dije: disculpe, quiero hacerle un comentario. Entonces me dijo: sí, bien pueda. Y cuando yo le dije que él estaba en un error, que él estaba equivocado, que el Espíritu Santo no era un ángel, él se molestó, se puso iracundo, se enojó, se disgustó y me miró muy mal y me alzó la voz, diciendo que él tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios y que yo no tenía ese conocimiento, que no tenía argumentos para contradecirle lo que le estaba diciendo. Y le dije: sí, tengo argumentos para contradecirle lo que usted está diciendo. No confunda a la gente, no confunda a las personas. Usted está errado, está bastante equivocado con esa enseñanza y con esa doctrina. ¿Quién le enseñó a usted eso? ¿De dónde usted sacó eso? Si la palabra de Dios en muchas partes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, enseña que el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué usted va a afirmar esa contrariedad? ¿Por qué va a afirmar esa mentira? ¿Por qué va a enseñar de esa manera si no es verdad? Entonces me dijo que lo que pasa es que muchos de nosotros no conocemos la palabra de Dios y los orígenes de la palabra de Dios y las versiones que vienen directamente del griego o del hebreo, y que él sí había estudiado y estaba basado en que la Biblia en algunas versiones dice que el Espíritu de Dios aleteaba, que en el principio el Espíritu aleteaba, era el argumento que él decía, que él tenía, que la versión original de griega, o la versión original basado al griego, al idioma griego, decía que el espíritu aleteaba sobre la faz de las aguas, y entonces él se basaba a ese texto para decir que el espíritu era un ángel, porque aleteaba, porque volaba, porque tenía alas, y que el espíritu era un ángel. Ese era el argumento que él tenía. Y bueno, y buscó otros textos donde hablaba sobre el ángel de Jehová, y que el ángel de Jehová era el Espíritu Santo. Otra doctrina u otra enseñanza muy errónea, porque la Biblia, cuando habla del ángel de Jehová, habla es del Señor Jesucristo. Entonces quiero decirles, mis amados hermanos, amigos, las redes sociales y las personas difunden muchas informaciones que no son bíblicas, que no tienen un respaldo bíblico, o que están en la Biblia pero que le dan una mala interpretación. Entonces hay que tener en cuenta, porque una mala interpretación, o a base de una mala interpretación, se puede formar una falsa doctrina. La doctrina es importante. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo que tuviera cuidado de él mismo y de la doctrina, porque de esa manera se iba a salvar él y se iban a salvar muchas personas u otras personas. Entonces es importante no prestar oído a cualquier persona
cualquier doctrina o cualquier persona que esté enseñando una doctrina, digámoslo así, sospechosa, una doctrina que no tenga una base fundamentada y bien interpretada en la palabra de Dios. Dios me los bendiga a todos. Ya me terminaron de servir el almuerzo y espero que este mensaje, esta reflexión, estos minutos, este comentario toque su corazón, toque su vida y te intereses por escudriñar las Escrituras, no solamente leerlas, sino escudriñarlas, rebuscar en la revelación. Cuando digo yo rebuscar la revelación, no es en términos humanos, estoy hablando, rebuscar la revelación es orar antes de leer la Biblia, es pedir la dirección del Espíritu Santo, es meditar en esa palabra, es decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Es decirle: Señor, quiero obedecer tu palabra, quiero hacer lo correcto, quiero ser bien instruido, pero ante todo quiero ser bien enseñado y direccionado por tu Espíritu Santo a través de esta palabra que voy a leer. Y esa es una forma de uno escudriñar la palabra de Dios, de aprender, de ser enseñado. Hay que escuchar la palabra de Dios, sí, a través de siervos y siervas, pero hay que mirar que esos hombres y mujeres en realidad sean siervos y siervas de Dios. Hay gente que uno distingue, que uno comparte, que uno puede ser por las redes sociales, pero que uno les ve una trayectoria, una vida cristiana, con cambios, con errores, con altibajos, pero en definitivas cuentas uno le ve esa forma que ellos tienen de superar esas etapas difíciles, esos estancamientos, esos pecados, ese mal carácter, ese mal testimonio, y uno los ve crecer. Y uno conoce de esos hombres y esas mujeres y sabe que tienen un llamado para predicar, para enseñar, y que tienen una buena doctrina, aunque tengan algunos errores que están corrigiendo, pero que enseñan bien la palabra. Y es importante dar con esas personas, con esos hombres y mujeres que enseñen bien la palabra de Dios. Hay congregaciones donde enseñan muy bien la palabra de Dios, pero hay congregaciones donde tienen una doctrina muy errada, y le invito a que le pidamos o le pidan dirección al Espíritu Santo para que usted pueda dar con una buena doctrina, una buena congregación. En todas las congregaciones van a haber malos testimonios, problemas, dificultades, cosas feas, cosas que a usted no le van a encajar. En todas van a existir, pero habrá una donde Dios quiere que usted esté, para que sea enseñado, para que sea formado, para que aprenda a ser paciente, para que aprenda a perdonar, para que aprenda a convivir en familia, en la familia de Cristo, para que aprenda a crecer, entendiendo que todos estamos en ese propósito de agradar a Dios, de entrar al reino de Dios, y que todos tenemos cosas que mejorar, que todos tenemos luchas para librar, que todos estamos en un proceso de perfección, pero lo importante es que Dios te guíe a un sitio donde Él quiera que te estés, y es importante que no te vayas de ese sitio y de esa congregación sin el permiso de Dios, porque donde tú entiendes que Dios te colocó, debes de irte con el permiso del que te colocó ahí, o sea, Dios. Dios me los bendiga a todos.